vamos a hablar de Scrum y vamos a ver una parte teórica y una parte práctica. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar de algo que es un tema que a mí me gusta y es un tema que al inicio a mí me dio un poco de dificultad en comprender, y hoy quiero contarles a ustedes de qué trata, pero entonces de una forma, como siempre, muy sencilla y con ejemplos prácticos. Lo primero que tenemos que definir, o lo primero que tenemos que saber, es ¿qué es Scrum? Pues resulta que Scrum es un marco de trabajo en la que equipos pueden abordar problemas complejos y resolverlos de forma muy sencilla, muy progresiva y aportando el más valor posible a nivel de desarrollo. Otro concepto importante que quiero compartir con ustedes hoy es el significado de ágil. Para eso me he tomado la molestia de hacer una pequeña averiguación en internet y he descubierto pues un significado que me gusta mucho, que dice: ¿qué es ágil? Es la habilidad de crear productos y responder al cambio. Ágil es un marco de trabajo y metodologías. La idea es que al finalizar el día, el negocio esté dando valor adicional al usuario final con los cambios realizados. Entonces, más o menos en términos más entendibles, ¿qué quiere decir eso? O sea, ágil es poder entregar al cliente final, es poder entregar en desarrollo pequeñas soluciones durante un día sin necesidad de extendernos mucho tiempo en el desarrollo de las mismas. Un punto importante a nivel de desarrollo de trabajo, a nivel de Scrum, es que los equipos de trabajo como tal son pequeños. Digamos que puede estar en promedio entre 10 y 3 personas aproximadamente por equipo. Ahora entremos un poco en la parte técnica, pero como les decía al principio, vamos a ver algo muy ligero y después le voy a dar los ejemplos a qué corresponde cada concepto. Una parte fundamental para hablar de Scrum es hablar de los 3 pilares. El primer pilar es la transparencia. El segundo es la inspección y el tercero es la adaptación. En la transparencia podemos ver en qué momento, en qué paso, en qué punto del desarrollo está el equipo como tal. En la inspección es el punto o es el momento o es la posibilidad de que cualquier persona pueda ver todo el conjunto de requisitos o requerimientos que tiene el proyecto. Y en la adaptación simplemente lo que se busca es que si en algún momento un requisito, un requerimiento cambia o tiene prioridad diferente, podamos nosotros a nivel de desarrollo dar esa prioridad, cambiar, pero sin afectar todo el desarrollo como tal. Luego de haber visto los pilares, ahora vamos a entrar un poquitico más allá. Vamos a ver lo que son los componentes de Scrum. El primer componente es el equipo. El segundo son los eventos del Scrum y el tercero son los artefactos. Entonces, así como estamos viendo en la imagen, tenemos que a nivel del primer componente del equipo de Scrum, tenemos por ejemplo lo que es el team de desarrollo, que es parte fundamental. Tenemos el product owner o dueño del producto, ¿sí? Que sería aquella persona tal vez encargada de traer los requisitos del cliente final y pasárselos al equipo como tal. Tenemos, como podemos ver por acá, un Scrum Master, que es como una especie de líder, que es el que se encarga de que toda la maquinaria que está interviniendo en el proceso o en el desarrollo esté funcionando como se debe. Eso sería pues como a nivel del equipo de Scrum. En el segundo punto tenemos los eventos de Scrum. Estos son muy importantes porque pues digamos que dentro de lo que es como la preparación o el planning de lo que se va a hacer. Esto se conoce normalmente como planificación del sprint o el sprint planning. Luego tenemos el Scrum diario, que serían los dailies. Como les dije al principio, ya les voy a poner un ejemplo más de la vida real. Esto es una poca teoría para que nos contextualicemos un poco. Luego viene lo que son las retrospectivas del sprint.
Como tercer componente y por último tenemos los artefactos de Scrum. Aquí en la imagen podemos ver que nosotros tenemos un Product Backlog. Este Product Backlog simplemente sería como una especie de lista ordenada de todo lo que se conoce que es necesario en el producto, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos desarrollando un software X, allí vamos a poner pues como tal todos los requerimientos o requisitos. Luego tenemos una lista de pendientes del sprint, que serían estos que se ven aquí a continuación, serían el Sprint Backlog, y son simplemente pues como los elementos de aquella gran lista o tareas conocidas de otro nombre, que son las cuales en las que estamos trabajando. Es importante recordar que cuando estamos trabajando con Scrum, lo ideal para que un sprint o para que un desarrollo pues sea eficiente, sea ágil y demás, lo ideal es que este tenga una duración entre 2 y 4 semanas aproximadamente. Pero bueno, Luis, ya hemos visto mucha teoría y pues sí, tal vez entiende un poco, pero no es muy claro el concepto. Aquí es donde entra la diferencia. Cuando nosotros manejamos Scrum, por ejemplo en el caso del equipo en el cual yo estoy, manejamos Scrum, pero no se maneja como se vería en las típicas gráficas. Aquí de pronto hay algunos puntos o hay algunos temas o hay algunos apartados que son muy flexibles. Entonces vamos a empezar a hacer rápidamente como todo el desglose de lo que vimos anteriormente. Entonces hablábamos de que Scrum tiene un backlog, ¿cierto? El backlog básicamente es como un tablero donde nosotros apuntamos todos los requisitos del software, así como lo estamos viendo en estos momentos en pantalla. Nosotros vemos que tenemos tareas en general, ¿sí? Y posterior a eso, veíamos en la imagen que hay una lista de pendientes del sprint. Esta lista de pendientes del sprint podría ser ya una columna más centrada, como la que se ve en estos momentos en pantalla, una columna en donde simplemente tenemos como las prioridades, ¿sí? Tendríamos otra columna como un to-do, pero aquí estamos viendo las prioridades. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es poder desglosar bien todo, ¿sí? De pronto en la vida real nosotros no manejamos un sprint como tal, pero lo más semejante al sprint es de tareas pendientes, ¿sí? Que sería básicamente ese listado de sprint como lo mencionamos ahora. Y lo que hacemos es lo siguiente. Les voy a poner ahora sí un ejemplo más práctico para que ustedes me comprendan. Resulta que nosotros semanalmente, a inicio de semana, nosotros hacemos una reunión de equipo. En esa reunión de equipo lo que hacemos es, a través del líder, que en este caso podría ser nuestro Scrum Master, ese líder que tenemos a nivel de equipo, que es quien nos está guiando, quien es el que está teniendo el contacto con el Product Owner, con la persona encargada de negociar con el cliente. Él nos trae a nosotros una serie de tareas con prioridades y nos dice: hey muchachos, tenemos esto para desarrollar esta semana o estos 2 días o dependiendo de lo que se necesite. Nosotros no manejamos un sprint backlog, sino que manejamos tareas. Nosotros creamos al estilo como lo haríamos en Kanban. Nosotros creamos una tarea, a esa tarea le hacemos una estimación de tiempo. Entonces, por ejemplo, el líder me puede decir a mí: hey Luis, esta tarea, ¿cuánto considera, qué tiempo considera usted que la puede sacar? Yo podría decir 4 horas, 6 horas, 2, 3 días, dependiendo de la complejidad. Luego de que yo ya doy ese estimado, entro a trabajar en la tarea como tal, entro en el desarrollo y dentro del desarrollo yo como programador ya empiezo a hacer pues todas las diferentes partes del proceso, ¿sí? Yo ya tomé unos requisitos, yo ya tengo claro lo que voy a hacer. Luego de que tengo claro lo que voy a hacer, lo que empiezo a desarrollar o empiezo a construir ese artefacto, esa tarea ese requerimiento que es el que hay que cumplir. Luego de que creo una primera versión, hago pruebas. Posterior a eso, hago pruebas de integración, ¿sí? Y luego de eso despliego un staging de dev para que en este caso nuestro líder o nuestro Scrum Master haga pruebas. Aunque en un equipo grande esto lo haría un QA, pero pues en el caso de nosotros lo hacemos nosotros mismos. Él prueba la funcionalidad. Si tiene comentarios o alguna sugerencia, pues nosotros se corrige y volvemos a hacer el mismo proceso. O sea, eso se llaman iteraciones a nivel de Scrum. En la teoría mencionábamos de que se hacía un Scrum diario. Más que Scrum diario, nosotros hacemos un daily
en el cual hacemos un resumen muy corto de lo que estamos trabajando, de lo que tenemos pendiente y si necesitamos o no necesitamos ayuda. Entonces digamos que esto se hace diario, tipo 8:30, 9 de la mañana y luego de que hacemos eso, continuamos con nuestras labores. Parte importante a nivel de Scrum, si de pronto un integrante del equipo tiene algún problema, tiene algún bloqueo, el resto del equipo estamos en la capacidad de poder entrar, apoyarlo, ayudarle en ese bloqueo. En mi caso, para los que me conocen saben que yo soy más de la parte del front, pero el hecho de que yo sea más del front no significa que no tenga bases a nivel o que no tenga bases lógicas y que pueda yo ayudar a mis compañeros en el back dando o aportando ideas de lo que él está desarrollando, de lo que él podría hacer para que esa tarea o ese bloqueo se pueda sacar lo más pronto posible. Comentarles, como les decía al principio, por ejemplo, un equipo de Scrum tiene alrededor de, por ejemplo, entre 3 y 10 personas. En este caso, nosotros manejamos un equipo de aproximadamente 6 personas, dentro de los cuales tenemos la mayoría son backs y estoy yo en la parte del front. En la teoría también estábamos mencionando o habíamos mencionado la parte de la retrospectiva o la retro, como generalmente la llamamos de forma más corta. La retro básicamente es hacer como un resumen de lo que fue el mes o los 2 meses o el trimestre. Nos reunimos entre todos, nos cambiamos el sombrero, nos ponemos en una tónica más de crítica constructiva y empezamos a analizar las diferentes partes del proceso y a identificar, por ejemplo, aquellos momentos en donde hubo algún problema, una dificultad y empezamos como a aportar ideas para tratar de solucionar esto, para tratar de mejorarlo para requerimientos o sprint posteriores. Otra parte importante que olvidaba mencionar al inicio del video es que a nivel de Scrum los equipos son interdisciplinarios, o sea, tenemos muchas personas, muchos perfiles a nivel de equipo, pero parte importante, el hecho de que tengamos diferentes perfiles no significa que no podamos entrar a apoyar a nuestros demás compañeros, porque una de las bases o uno de los fundamentos de la metodología ágil es poder hacer entregas constantes. Entonces, ya para terminar y haciendo un resumen básico, un resumen rápido, Scrum es un marco de desarrollo enfocado a la parte del agilismo. El agilismo tiene sus fundamentos en el manifiesto ágil, en donde uno de los pilares fundamentales es poder entregar o hacer entregas de valor al cliente, ojalá que diarias, ¿sí? Poder estar entregándole al cliente funcionalidades, poder estar entregando aquellos requerimientos ya listos para que él pruebe y de esta forma el cliente se sienta más acompañado, vea que el proceso del desarrollo del software está fluyendo y no hacer como se hacía antes, que simplemente se le decía al cliente, se le tomaba una serie de requisitos y a los 3 o 4 meses se le entregaba un programa y en esa entrega de ese programa pues empezaban a ver como un feedback, como una review y entonces se tornaba más complejo porque tocaba en muchas ocasiones entrar a cambiar partes de la lógica, partes del código en muchas secciones y eso hacía que el desarrollo se hiciera más complejo. Pero ahora con las metodologías ágiles y usando Scrum nosotros podemos mitigar eso, bajar esos errores al mínimo, haciendo entregas diarias y teniendo pues ese feedback lo más pronto posible, aunque bueno, no siempre es diario, puede pasar que sean 2 días o 3 o semanalmente, pero la idea es entregarle al cliente valor en el menor corto tiempo posible. Esto fue todo por este video, espero que me haya hecho entender de la mejor forma. Recuerde que si tienen dudas, si tienen inquietudes, me las pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Con el mayor de los gustos las estaré respondiendo y como siempre muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.